hace 2 días en Ciudad Hidalgo. A pesar de que están pagando $1,500 y hasta $3,000 por la forma migratoria múltiple, las autoridades del Instituto Nacional de Migración hicieron un operativo muy terrible el día de ayer, donde detuvieron a más de un centenar de migrantes. De igual manera, un autobús con migrantes, principalmente cubanos, que iba a Tijuana, volvió aquí en Oaxaca y hay muchos heridos. Entonces se le tiene que dar certeza a todos los compañeros. ¿De acuerdo? De eso se trata el amparo. El amparo es para ponerle un alto a esas racias, a esas golpizas en contra de los migrantes. Ya basta de esas acciones. Para eso es el amparo. Si el amparo es transgredido, nosotros vamos a proceder jurídicamente. Thank you so much for joining in. Gracias por estar con nosotros. Share this video out. Compartan este video, por favor. Like this video, share this video. Like the video, share the video. You guys want to help the broadcast, you need to like the video and share the video. Señores, para que ustedes puedan ayudar para que esta información salga, denle like al video, péguenle a la campanita en YouTube y podamos compartir este video. De alguna manera, podamos llegar a más gente. Come on, like the video, share the video, people. Let's get some people in the live feed. Ellos me dieron un citatorio para un permiso. A usted lo expulsaron del país, pero a él no le habrá expulsado del país de manera definitiva, 10 días o 15 días. Así dice tu papel, ¿verdad? Ya le busco el papel. A ver, que habla con la prensa para hacer un llamado público a la prensa. Que no encuentras a tu... Oye, ahí, para allá. Dale duro, hermano. Aquí vámonos resto con la prensa. Ustedes nuestros compañeros de allá, mira. Él está transmitiendo directo a Estados Unidos. Da el nombre de su esposa y es responsable al Estado mexicano de lo que está ocurriendo. Thank you so much for joining in. Share this video out as the organization for a new march, a new caravan has started. This is pro-migrant activist Luis Villagran giving out the documents of basically what is called a claim, a protection claim. That this protection claim, what it gives, it is basically a help to them to not be stopped, for them to not be detained at every inspection point, and for them to get secure to every part that they want, and practically for them to exit the city of Tapachula and to enter another state that is Oaxaca, and for them to jump freely into every part of the country. I will say it in Spanish. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Villagran llega ya con los documentos que vienen siendo básicamente los amparos. Estos amparos van a permitir que los migrantes caminen de manera interrumpida por diferentes puntos de inspección, los cuales estos puntos de inspección son custodiados por el Instituto Nacional de Migración. Recuerden que el día de ayer, señores, al parecer en la parte de Oaxaca, fue donde se volcó un camión de migrantes, alrededor de 60 y tantos migrantes volcaron y han estado haciendo detenciones en la parte de Acuña a migrantes que quieren llegar hacia la parte norte de los Estados Unidos. Just a reminder for everybody, it's a bilingual broadcast, so do not leave the broadcast. It's a bilingual broadcast. So for everybody that is watching, yesterday, basically a bus flipped over with more than 60 plus migrants. I will have that news later on this afternoon, but also there have been detentions in the part of Acuña. This part of Acuña has been reporting a lot of buses coming in, and this is because of the Biden possibly lifting the Stay in Mexico policies, Title 42. All of these migrants that they're located right here in Tapachula, that there are around 40 to 60,000 migrants. All of these migrants, they know that there's a possibility for Joe Biden to lift up the Stay in Mexico policy. So if that is going to happen, there's going to be a huge wave coming
that they're already coming from Honduras, they're already coming from Peru, they're already coming from Panama, they're already coming from Venezuela, all the way to the north border, into the south border of Mexico, and ultimately the purpose is to go to the United States of America. Señores, ya hay un entendimiento del título 42 en la comunidad migrante, que posiblemente Joe Biden vaya a levantar la sanción del título 42. Esto lo que va a ocasionar es una enorme oleada que va a venir ya y que ya está llegando de Honduras, ya está llegando de Panamá, ya está llegando del centro y de Sudamérica. Migrantes están llegando a la parte sur del país. Hay ya un pronóstico de cuántas personas más o menos están en Tapachula, entre 40,000 y 60,000 migrantes están esperando varados en el estado de Chiapas, en diferentes partes, para poder salir del estado de Chiapas y poder avanzar hacia el norte del país, o en su defecto, algunos de ellos que se quieren quedar en diferentes partes del país de México, señores. Esto es, en estos momentos, Luis Villagrán está entregando amparos, los cuales estos amparos avalan de manera interrumpida a los migrantes de nuevo ser interrumpidos para poder avanzar, en su defecto, salir del estado de Chiapas. This protection claim de Luis Villagrán, pro-migrant activist from the Commission of Dignification for Human Beings, that is his NGO. This document will provide them for them to not be interrupted and for them to walk freely into different points of inspection into the state of Chiapas. So it is going to give you guys a possibility of understanding of everything that is going to happen in the next incoming days. There's another caravan that is coming. They're trying to organize this caravan, and they're going to try to see if they're going to try to organize this caravan for them to walk. Let me see if I can get an interview with a migrant and see if they have an option, and see what did they say about this option, and to see if they think that this is the only option. Señores, vamos a hablar con un inmigrante para ver si verdaderamente ellos creen que pues han hecho el mayor esfuerzo por dialogar con las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pero ya ven que es la única opción, que es caminar. Y lo ha dicho Luis Villagrán, lo ha dicho diferentes líderes de defensores de derechos humanos. Las autoridades, al parecer, no tienen la atención que se les tiene que dar, y a raíz de eso la única opción es caminar. Lo han dicho, es caminar para poder no ser interrumpidos en su paso y poder migrar hacia la parte norte o cualquier lugar del país. Están a una cuadra, 2 cuadras abajo están. ¿A dónde viven? La buena lengua, que se entienda. Aparte de eso, el gatito va a ser responsable, aquí ella lo va a ser responsable a las dos, de que cada una de las copias tiene que ir anexado este documento, si no, no va a funcionar. Hay que sacarle copia a las copias. Tenemos hasta el día de mañana a las 4 de la tarde para que ustedes me entreguen todo eso. Te voy a dejar este y este. ¿Entiendes? Ahí viene tranquilamente para unas 500 personas. Ahí viene para 500 personas, ¿no? Vamos a invitar a la gente de los albergues. Dice que joden la gente, que no lo quieren aquí. Ok, está bien, está bien. No cae. Mande. No, está bien, ahí déjalo. Thank you so much for joining in. I'm Oscar Blue for Border Network News, correspondent for Real America's Voice News and the Wendy Bell Radio Network. A new caravan is being organized right now, and they're trying to figure it out if there is going to be more people involved in this caravan. Let me just flip the camera and show myself right here and see if that is a correct stature for the monopod for us to talk a little bit. I believe that is okay right there. I believe that is okay right there. How's everybody doing? ¿Cómo me veo ahí? ¿Me veo bien? Sí, es todo. So, a young kid is helping me right here for the camera. And we have security right here on the other side. Thank you so much for joining in. How's everybody doing? God bless everybody that is watching. Thank you so much. We're live from Tapachula, México. Señores, Dios los bendiga a todos. Estamos en vivo desde Tapachula, donde el día de hoy, the day of today, I will do this bilingual for everybody that is watching. A lot of people are saying, why are you doing it bilingual? It is extremely important
that we broadcast in 2 languages, as you know, our audience is bilingual, and we are reporters and broadcasters for to give. And we are here, particularly documenting the events of this massive movement that has been happening since year 2021 and from before. Señores, muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo desde Tapachula. Es un placer saludarlos. Soy Oscar Blue, corresponsal para Real America's Voice News en the Wendy Bell Radio Network y para Border Network News, señores. Estamos en vivo desde Tapachula, de la frontera sur, donde atrás de mí ven a Luis Villagrán, activista de la Organización de Dignificación Humana para los Derechos Humanos de los Migrantes en la parte sur de Tapachula. Behind me, you will see Luis Villagrán, the pro-migrant activist for the NGO that is called Dignification of Humans. He is a pro-defender, pro-migrant defender of humanitarian rights. He has said that there's no other option. There's no other option but to walk. The authorities are not attending them. The authorities are not helping them. And particularly, they say that they can attend more. Now, the Institute of National Immigration has said we are attending 800 per day. We cannot attend more. We don't have no resources. And the migrants say you can attend 1,000 and 1,000 more. And you have done it before. We don't know why you're not doing it this time. The offices are closed because of the riots and the looting that occurred a couple of days ago into one of the installations of the Institute of National Immigration. I will say it in Spanish. Señores, atrás de mí, Luis Villagrán, activista, defensor de derechos humanos, dice él, no hay otra manera más que caminar. Es lo único que tenemos de opción es caminar. El Instituto Nacional de Migración sí atiende a una cantidad de 800, pero puede atender más. Y en estos momentos tienen cerradas las instalaciones por lo sucedido y los eventos sucedidos desgraciadamente en los pasados días, donde migrantes tuvieron una confrontación y entraron de manera, vandalizaron también las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Hay que decir las cosas como son. Y señores, se creó un caos y por eso ya han cerrado pues básicamente las instalaciones del Instituto Nacional de Regularización para Documentos en lo que viene siendo la parte de Tapachula. Se están atendiendo la parte de Suchiate, que es la parte este de la salida de la ciudad de Chiapas. They're attending them in the south part of Tapachula that is right now in the part of Suchiate. But around here, you will see scattered 50 to 100 migrants. And the word is going to continue to go out. This is the number one thing that I want to mention to the United States of America. Joe Biden has continually said that he's possibly going to lift Title 42, that is the stay in Mexico policy. Because of that, now they're speculating that there is WhatsApp groups, Facebook groups, where in Honduras they're organizing caravans. Also in Panama, they're organizing caravans. Also in Venezuela, there's people coming out. Nicaragua organizing caravans. Central America and South America possibly organizing caravans. You got people from the Middle East, people now coming in ultimately for the bellicose conflict that exists right now between Ukraine and Russia. You have this wave that is coming in from Cancun of people from Ukraine and Russia that they're arriving to the port of entry of Tijuana because of the bellicose conflict. So you have migrants from all across the world now coming. And Joe Biden has said we are possibly going to lift the Title 42. So there is going to be a wave of migrants, plus the ones that they are awaiting that they will return back on the stay in Mexico policy since Joe Biden reinstated the stay in Mexico policy. So this is going to be, something that is going to have an enormous effect on every border. Señores, esto va a ser un efecto, I will say it in Spanish. Señores, los migrantes ya se están enterando que la política del título 42, que viene siendo el Quédate en México, ya se va a levantar. Joe Biden la va a levantar. Y ya hay grupos de WhatsApp y ya hay grupos de Facebook en los cuales ya están organizando caravanas, ya están organizando grupos para poder venirse hacia el norte. Y a lo que me refiero hacia el norte de la frontera que viene siendo la parte sur de nuestro país, para ellos hacia el norte del país. Hay grupos ya en Honduras, Nicaragua, Venezuela, Panamá. También hay grupos de cubanos que ya están llegando. Y lo lamentable, el día de ayer se volcó un camión en la parte de Oaxaca, al parecer en la parte de Oaxaca, y había como una cantidad grande de migrantes que están de manera crítica en estos momentos, y también en su defecto ha habido detenciones en la parte de Acuña con autobuses. Nuestro compañero Auden Cabello, que reporta también para el Network Real America's Voice News, también ha estado reportando esa parte. Síganlo, él ha estado en War Room y también ha estado en Dr. Gina. This is the problem right now. The problem is that if Title 42 is lift up, you're going to see a wave, and the number one thing is going to be how the government of Mexico is going to handle this. If they're not even capable of handling the scattered migrants that they are located right now on the south border, imagine if they have the capability of another wave coming in. So what Joe Biden is doing is particularly disorganizing what is already, in a matter it is controlled. But let's see how the government of Mexico is going to organize this, and let's see how the government of Mexico is going to control this. Because,
You see an enormous bottleneck right here in Tapachula. You will see a bottleneck at the north borders, and you will see a bottleneck even in the detention centers in the United States of America. So it was a bottleneck after a bottleneck. And then when you open this, it is just like a ticking bomb. So let's see what happens after, today they're organizing right now to see if there is going to be a caravan starting possibly entirely next week. Señores, esto es, Joe Biden ya especuló que va a levantar la política Quédate en México. Esto va a significar que va a haber, así como va a haber mucha entrada, también va a haber mucha deportación de migrantes. Lo preocupante aquí es el gobierno mexicano, cómo va a manejar la situación, las sabiendas de que va a haber una ola grande que ya se especula que va a venir de la parte sur hacia el norte. Sí, en estos momentos se encuentra un gran cuello de botella en la parte de Tapachula, un gran cuello de botella en la parte norte del país, donde los albergues no tienen capacidad para los migrantes y se necesitan recursos más que nada. También hay una oleada que viene llegando ya de parte de Ucrania, también de parte de Rusia, esto debido al conflicto bélico que en estos momentos se encuentra en las partes de esos países. Y también, señores, pues viene entrando gente de Medio Oriente y demás. ¿Cómo va el país de México a controlar, cómo va el país de México a organizar y cómo va el país de México a suplir esto? El Instituto Nacional de Migración debe de saber que la política título 42 se va a levantar y se viene una oleada y tenemos que estar preparados. Vaya, el Instituto Nacional de Migración tiene que estar preparado, el gobierno de México tiene que estar preparado, las autoridades y los albergues y las organizaciones sin fines de lucro y también los defensores de derechos humanos tienen que estar preparados porque, señores, hay una gran cantidad de migrantes varados en las fronteras nortes con los Estados Unidos y también hay una gran cantidad de migrantes varados en la frontera sur también con la parte de Guatemala. So, let me flip the camera, let me see if I can get some interviews for you guys to see what is their opinion on behalf of what they think on signing these paperwork and if they think that this is the only solution to walk. Vamos a hacer unas entrevistas, señores, para ver si pues prácticamente ellos piensan que esta es la única opción, que es caminar. Vamos a hablar. Esta que va a salir, supuestamente. Sí va a salir. ¿Qué tal? Ayer platicamos, déjame, acércate un poquito. Ayer platicamos, yesterday we talked, y hablamos de que esta era la única, posiblemente sí iba a ser la única opción, and we talked that this was possibly going to be the only option. ¿Cómo te sientes ahora de que llegó Luis Villagrán, defensor de los derechos humanos, a darles una opción de que es una orden de amparo para que ustedes puedan caminar y salir de aquí? How do you feel about this? Is the only way that Luis Villagrán, defender of humanitarian rights, is the only option that he gave as a protection claim? Bueno, yo me siento esperanzada y bueno, es la opción que tenemos para salir en la caravana. Pues ya él con ese amparo él nos dice pues que ese amparo nos va a cuidar de no ser golpeado, de no ser deportado y que la policía no nos detenga en el camino. Pues. La política del título 42 de Joe Biden es la política Quédate en México. Si se levanta esa política, se viene una oleada de migrantes mucho más grande. Hay muchos migrantes que están esperando en Venezuela para poder salir. The policy, stay in Mexico policy, it is going to lift up. There's a lot of migrants in Venezuela that they're going to move. No solo de Venezuela, sino también de otros países. Pues ahorita me acaban de decir, tenemos amigos pues y venezolanos que también se vienen por la selva del Darién y nos dicen que hay como 5 millones de personas que ya están pasando la selva para venir para acá, pues salir al norte. 5 millones en este momento. Que vienen demasiadas personas. She's saying that not only is this Venezuela, there's a speculation that she has heard from friends that there is a strong speculation about 5 million people that they're decided to come from Central America and South America. The jungle of the Darien Gap, it is full and it is, it is packed of migrants that they're coming into the north. ¿Cómo te sientes en estos momentos ya? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuándo van a iniciar esto? ¿Crees que se va a unir más gente? What is your what do you think that this is the motive? What do you think that you think that more people are going to come in? What is the only option? And if the only option is to walk, what do you think? Bueno, esperemos que sí se unan más personas para así ser más gente, pues llegar aunque sea a los 1,500 personas para poder salir en la caravana. Dios quiera el miércoles. I'm hoping, thanks to God, that a lot of 2,500 people, it is going to be reunited for us to walk. If it is 2,500 people, we got a good amount of people to defend ourselves. Muchas gracias. Gracias, Jenny Pacheco, Venezuela. Jenny Pacheco. Jenny Pacheco. That is her name, Jenny Pacheco from Venezuela. Muchas gracias. This is the option that you got. So basically, this is
the current situation, as you're seeing that migrants are basically just saying this. Let me just see if I can get Luis Villagrán right here. Los niños tienen que poner su nombre de los niños, ¿eh? De todos los niños. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Luis, Salud ahí. Salud. Luis, la única opción ahora es ya caminar. La única opción, debido a que no hay una agilización del Instituto Nacional de Migración en términos de las visas humanitarias y que también tienen cerradas las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Así es, y además las formas migratorias múltiples que de cualquier manera se están entregando en Ciudad Hidalgo. Ayer fuimos testigos a través de reportes de compañeros periodistas de ustedes que detuvieron a un centenar de migrantes con esas formas migratorias múltiples que les entregaron hace 2 días en Ciudad Hidalgo. Los bajaron de los autobuses, no las valieron y ahí vienen deportados. Entonces le estamos diciendo al Estado mexicano que respete sus formas, sus mismas formas ellos de aplicar la ley. Por eso nosotros estamos recurriendo primero a un juicio de garantías, 1, para que no los detengan, 2, para que no los deporten y 3, para que los atiendan, porque no hay atención, hay una inoperancia de parte del Instituto Nacional de Migración que nos está forzando a salir caminando para visibilizar lo que está ocurriendo en la frontera. Para el público americano, Luis, el amparo que da, el amparo que te protege y el amparo ¿dónde lo pueden ver ellos también? Es un juicio de garantías ante un juez federal que en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país es consultable. Cualquiera los puede consultar, cualquiera se puede meter a la página y se puede ver. No son documentos con los cuales podamos lucrar. Esto no se cobra. Lo único que van a hacer ellos y se van a organizar es para sacar las copias de sus propias credenciales. Ya está lo demás, ellos van a sacar su copia. Lo único que vamos a hacer es mañana vamos a llevarlos, los primeros, los que se junten, a los juzgados federales, porque a través de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí se ve lo que va a contestar el juez en materia de lo que nosotros le estamos pidiendo para que tenga ellos una certeza legal de que no van a ser tocados, no van a ser deportados y van a ser atendidos por las oficinas de regulación que están cerradas. Luis, por último, no se especula, ya es un hecho, hay tratos especiales en las oficinas de regulación. Se dice que hay gente que entra por la parte de atrás, mientras aquellos que no tienen el sustento económico esperan por días y días y días. Así es, hay guachicoleros de la migración, son abogados, son tramitadores que tienen acceso a la titular del Instituto Nacional de Migración, la maestra Paola López Rodas, porque de otra manera no se va a poder. Si bien han cesado, es infantil creer que no hay corrupción dentro de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Hidalgo, y esta gente que no tiene dinero es la gente que se está quedando, es la gente que no puede salir de Tapachula, es la gente que no tiene acceso a un abogado, que no tiene... Por eso nosotros estamos haciendo esa labor, aunque no lo crean, altruista de todos y cada uno de las mujeres, porque nos duele ver niños aquí durmiendo en las calles, en los parques, a merced de los delincuentes. Ahora, por último, Luis, la política título 42, que es de Joe Biden, levantar la política título 42, que es el quédate en México. Imagínate, si levanta esa política, la oleada de... Va a ser un rebote terrible de seres humanos aquí en la frontera sur. Va a agravar más la crisis de que de por sí hay en la frontera sur y la no atención, porque todos sabemos que es diferente el trato que le dan las mismas oficinas de migración en cualquier otra región a la que hay en Tapachula. Si bien hay 60,000 migrantes ya varados en Tapachula, con esta que van a quitar el título 42, pues yo creo que en un mes tenemos más de 100,000 migrantes. La solución sería dar los recursos a las organizaciones pertinentes para que sean distribuidos y ayudar a las personas. Así es, hay lugar. México tiene lugar, Estados Unidos tiene lugar. Son aplicaciones de conductas criminales, definitivamente, de la política de Joe Biden. Es una guerra de baja intensidad en contra de mujeres y niños migrantes de todas las nacionalidades. Muchas gracias, Luis. Let me just translate what he just said for everybody to understand. And one of the things that I want to address is what he said about Title 42. This is what he said about Title 42 is just mind-blowing, because the leftists and the Democrats are not going to say anything about it. And what he said about Title 42
Is this going to blow your mind? What he said about Title 42 is basically that it just give me a second. So everybody watching right there. Let me just get right here the settings. Right here, we're here. So for everybody that's watching, how's everybody doing? Thank you so much for joining in. Let me put the tripod a little bit up, right there. I'm much taller than that. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. What you just heard, it is Luis Villagran, the leader of the NGO Dignification for Humans in the south border of Tapachula. I'm going to say it in English. Lo voy a decir en inglés porque ya escucharon todos en español. I will say it in English for everybody that is watching. First and foremost, give it a like to this video. Share this video, please. Give it a like to this video, people. Come on, like this video, share this video, so we can get more people in the live feed. So basically what he said, the most important thing is that they are going to be walking without being interrupted. This document is going to give them exactly what they have done before. This document that is, basically a document that gives them the security for travel from the south border all the way to the north border. And ultimately, not only that it will protect them from being stopped, from being interrupted. I also told them about the corruption that exists outside of the Institute of National Immigration regulations. They're saying that they are giving preference to some individuals, that they have economical preferences, that they have money. These individuals that particularly, have the financial status to pay out an officer and for them to obtain, the visa transit in a fast pace. But ultimately also, he's talking about that the authorities are only going after the poor people, the ones that they are, like you're seeing right here behind me, the ones that they are sleeping on the parks. As you see, there's tents behind me right here, and he's saying that they're going only after those people. So this is the most important thing. What I asked him about Title 42. They know about Title 42. They know that Joe Biden is going to lift up Title 42, and that there's a possibility of Title 42. You just heard a migrant that from Venezuela said there's like around 5 million people that they're reported to leave. That is a massive amount, not 5 million people on a whole caravan, because there's going to be a speculation. There's a 5 million people caravan. Don't start speculating, saying that there's around a quantity of 5 million people in whole Central America and South America that they want to leave their country and they want to come to the United States of America or move out of their country to go another country to get attended into, and to help them in other countries going up to the north. Not only that, but he mentioned about Title 42. I said, Luis, Title 42, there's going to be lifted. What effect do you think that is going to have on the population? And he said, Joe Biden is going to complicate even more if he lifts up Title 42. The thing that they need to do is send resources to these people to the right direction and to the right organizations to help these people to get them jobs or to get them another source of income in their countries, or to get them into another country that is protected. Saying that if he takes, it's going to be a humongous problem, not only for the south border of Mexico, but also for the north border with the United States of America, and also not only that, but ultimately for every country. So Title 42, if it's being lifted, even the leader of the caravan is saying this, it is going to complicate more what is happening right now. It is going to complicate even more the things that they are happening right now at every border. Just yesterday, and I will say this, just for everybody to understand, I will say this. What happened in Acuña, a lot of buses are being detained in Acuña. A lot of buses are being detained in Acuña. And this Acuña, it is the border with, I believe that is Del Rio, Texas. In Piedras Negras is with Del Rio, Texas. Acuña is with, I believe that is La Joya, Texas, and Roma, Texas, and all of those. But if their bus is being detained right now, at this particular juncture right now, that they are knowing that the Biden policy
right now that this Title 42 is going to be lifted. Imagine if it's just the start of what is going to come, and it is going to be huge. So lifting Title 42, it is in a way for the leftists, for people that believe on, on that Title 42 is a violation of humanitarian rights. It is good for them. They say that it's good for them, but people that they want, a secure border, and that they want ultimately a regular migration, legal documented migration, they say it is going to be completely disastrous. And not only, people that leaders of caravans are going to say that, it is the only option that they have to be attended to walk. Why? Because there's no attention. They're saying that 800 people being attended every day is not enough. They need more, and they need more people to be attended at a fast pace. Señores, I will say it in Spanish, señores, pues básicamente ustedes lo acaban de escuchar. Luis Villagrán dice, el levantamiento del título 42 va a complicar más a la población, va a complicar más la situación que está sucediendo en estos momentos en lo referente a lo que va a suceder en las fronteras norte del país con Estados Unidos. Y no solamente en la frontera norte, sino también en la frontera sur. Se va a venir una enorme oleada, y lo acaban de decir ahorita migrantes de Venezuela, que van a venir muchísimos más millones de venezolanos y también millones de cubanos, millones de migrantes que vienen pasando por la selva del Darién, que es el lugar más trágico para algún migrante de cruzar y llegar hacia las fronteras norte. Pero no solamente eso, ¿cómo lo va a hacer el gobierno de México? ¿Cómo va a cubrir los recursos? ¿Y cómo va a poder sostener esta enorme oleada que viene? Ya que pues en este momento tiene entre 40,000 a 60,000 migrantes aquí nada más varados en Tapachula, y pues lastimosamente no tienen los recursos para poder sostener esto. Y hay detenciones en las partes de Acuña con camiones que van llegando hacia la frontera norte, y ayer hubo una volcadura de un camión por la parte de Oaxaca que querían ser traficados también hacia la frontera norte. El negocio del tráfico de humanos, el negocio del tráfico de niños, el negocio del tráfico de personas va a incrementarse, señores, de minuto a minuto, de segundo a segundo, y va a causar muchísimas interrupciones entre la frontera sur y la frontera norte, señores. Veremos cuál sea la solución. Luis Villagrán lo acaba de decir. La solución es enviar recursos a sus países y darles el trabajo y darles la seguridad. Y también, si quieren migrar, ver quiénes califican y quiénes no califican para poderles darle esa oportunidad de saber si van a calificar o no. Thank you so much for joining in. This has been a broadcast for every single one of you that is watching. Thank you. We are live. We're going to continue to be live later on this afternoon. We are going to be live at Real America's Voice News with Dr. Gina. And also we are going to be live at the War Room with Steve Bannon. And ultimately with other broadcasts, we'll be at Real America's Voice News. Follow Real America's Voice News. Download the app at Wendy Bell Radio Network. We were live today with Wendy Bell Radio Network. Go over there to the website, wendybellradionetwork.com. Download the app, Wendy Bell Radio Network. It is free. Go over there. Get it. It is yours. Get it. Massive information with Wendy Bell Radio Network. Enormous producer like Jason and Brock, that they're always there giving extreme and great content. So go over there and download the app at Real America's Voice News. Watch, everybody. Terrence, watch Steve Bannon, watch Dr. Gina, watch everybody. Steve Gruber, watch every single one of them, that they're giving you valuable information, factual information, and straight facts, and without saying lies like mainstream media does. Straight to the truth and straight to the jugular. Thank you so much. God bless you all. Stay safe. We will see each other later on this afternoon. And like we always say, people, peace and love. I will say goodbye in English and then later in Spanish, because always your country is first. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos vamos a hablar un poco más tarde. Vamos a tener un par de enlaces en el programa de The War Room con el señor Steve Bannon, y también tendremos un enlace con la señora Dr. Gina para The Dr. Gina Show en Real America's Voice News. Señores, también tuvimos un enlace en la mañana con The Wendy Bell Radio Network, que transmitimos con ella desde la radio, desde Pittsburgh. Vayan y bajen la aplicación de Wendy Bell Radio Network. La pueden bajar, es gratis, señores. Vayan a la App Store, Wendy Bell Radio Network. Compren, entren al website, métanse, es enorme información la que está ahí también. Real America's Voice News, sigan a todos, mi compañero Ben Berquam y mi compañero Real Anthony Agüero. Síganlos a ellos. Follow Real Anthony Agüero. Follow my brother. He will be live in the next incoming days in parts of Arizona, parts of Texas, and all parts of the borders that connect to Mexico in front of the United States, giving you the reality and the truth to bring you guys all factual information. Border Network News, giving you the real factual information of what is happening in our borders. Real Anthony Agüero, Oscar Blue, for all of you guys. God bless you all. Stay safe, and like we always say, peace and love, because always your country first. Señores, muchísimas gracias. Sigan a mi compañero Real Anthony Agüero en Border Network News. Va a estar en vivo en Arizona y en las partes de Texas. Enorme la información que va a traer para todos ustedes. Síganlo, señores. Dios los bendiga a todos. Paz y bien, porque su país es primero. Saludos.